¿Qué tipo de estructuras podríamos fabricar de madera? Cerchas. Puertas. Ya, ¿saben qué? Si hablamos de marcos, puertas, eso no es la materia, jóvenes. ¿Ya? Marcos, puertas, ventanita, eso no es parte de la materia. Cerchas. Cubiertas, finge, cubiertas. Tarima puede ser. Los Puentes. techos. Puentes. Puentes Puede haber peatonales. entablados. Hay también puentes vehiculares que se hacen de madera. ¿Sí? Y cualquier otra estructura, como galpones de gran tamaño, que también se pueden fabricar de madera. Entonces, cuando hablamos de estructuras de madera, estamos hablando de cosas grandes, como puentes peatonales, puentes vehiculares. Estamos hablando de cerchas que se utilizan para los techos de casas grandes, no pequeñas, galpones, y pueden ser también entablados de grandes superficies, entablados que soportan carga, y cualquier otra cosa grande que sea parecida. Entonces, lo que sea puerta, marco, ventana, dintel y esas cositas, eso no es parte de nuestra materia, es la materia de carpintería, no es la materia de estructuras de madera. Así que con esas cosas nosotros no nos vamos a meter, sino vamos a empezar a hablar de cosas grandes. ¿Perdón? Bien, entonces vamos a empezar a analizar lo que es el texto, y al principio lo que vamos a hacer es ver un poco de teoría, ¿ya? Vamos a ver un poco de teoría la primera y la segunda clase, y a partir de la cuarta clase vamos a empezar con puro ejercicio, ¿ya? Pero es necesario empezar con un poco de teoría para poder ubicarnos y saber lo que estamos haciendo, ¿ya? Así que voy a ir al texto y lo voy a mostrar en la pantalla. Bien, ahí tengo el texto de estructuras de madera. Entonces ya les dije que la madera es el principal elemento que se ha utilizado en la construcción desde los primeros tiempos donde se ha empezado a construir. Cuando tenemos que construir algo, lo primero que pensamos, o el primer material que pensamos, es en la madera. Entonces, hay normas incluso de diseño que se utilizan para utilizar la madera. Vamos a ver algunas características que tiene la madera. A ver, ¿qué características tiene la madera? Según estos 4 puntos. A ver, ¿cuál es el primero? La baja conductividad térmica. Y el segundo, Eso. la carbonización superficial. La Bien. dilatación térmica es despreciable. Poquito de luz. Los gases de combustión no son tóxicos. Bien. Entonces, puede aislar del calor y del frío la madera. ¿Sí? Entonces, también la madera, a diferencia del acero, no es un material que con el calor se dilata o se comprime. Ustedes han debido ver que los techos de calamina, cuando empieza a salir el sol, empieza a sonar el techo, ¿no? Como si estuviera cayendo lluvia. Y eso es porque se está contrayendo y se está dilatando. ¿Sí? También otro efecto de la madera es de que es biológica, ¿sí? Y el problema es de que es susceptible a la meteorización, o sea que los cambios ambientales pueden afectar
y también se puede podrir, ¿ya? A diferencia del concreto, que puede aguantar más. Entonces tiene sus ventajas y también sus desventajas. Pero la madera es más económica que el concreto y el acero, pero también es menos resistente, pero sirve como material de construcción. Entonces se pueden hacer cerchas de todo tipo y se pueden hacer entablados. ¿Sí? ¿Cómo es la madera? Este es el tronco. Esta parte de acá se llama la médula o la savia. Y a medida que el tronco va creciendo en años, se van formando capas. Entonces, a medida que estas capas se van alejando de la médula, se van endureciendo y van formando capas duras hasta la corteza. Entonces, estas capas, que son madera utilizable, reciben el nombre de liber, candium, albura y duramen. Pero la médula es parte central. ¿Sí? Entonces, se dice que por la cantidad de anillos que encontramos, podemos calcular la edad que tiene una. Bien, vamos a ir más adelante. Vamos a hablar acerca de las familias maderales. Entonces, por lo general, vamos a hablar solamente de dos familias. Primero, las coníferas y las latofiliadas. Entonces, cuando hablamos de maderas coníferas, se refieren a las que producen bellotas y conos. Y las latifoliadas generalmente son las que tienen abundante hoja. Este tipo de especies no están disponibles del todo en todo el mundo. En Bolivia encontramos más de la especie latifoliada que la conífera, pero en otros países hay más coníferas que latifoliadas. Entonces, la forma de cálculo depende del tipo de madera o la especie que existe aquí en nuestro medio. Entonces, entre las latifoliadas, que es la que hay en el bosque boliviano, están el almendrillo, el verdolago, palo María, el gabón, el ochó. Hay también la mara, el roble, el cedro, ¿sí? El mapajo, ¿sí? Y muchas otras especies que ustedes van a conocer. Ahora, si hablamos de las coníferas, están los pinos, ¿sí? Las aucalias, los abetos. Entonces, en el bosque boliviano hay poco de estas maderas. Más son las maderas latifoliadas y poco de las coníferas. Entre las maderas preciosas, que corresponden también a las latifoliadas, están la mara, el cedro, el roble y el guayacán. Hablemos de las propiedades físicas que tienen las maderas. Vamos a pasar rápido esta parte porque simplemente necesitamos un conocimiento teórico, ¿ya? Pero no todo, simplemente conocer teóricamente esto, pero concentrarnos en lo que es el cálculo estructural. Vamos a hablar de la humedad. La madera, por su propia naturaleza, contiene humedad. Entonces, esta humedad contiene agua y hace de que la madera siempre esté húmeda. ¿Sí? La madera es higroscópica. ¿Qué quiere decir higroscópica? Que tiene propiedades hidráulicas. Por ejemplo, cuando es tiempo de lluvia, ¿qué pasa con las puertas? ¿Qué es lo que sucede por lo general? Crecen. Se hinchan. Con los marcos de se hinchan, ¿no?
Cuando una madera está expuesta bastante a la humedad, ¿qué es lo que pasa con la madera? Absorbe la humedad. Se tuerce, jóvenes. ¿Han visto que la madera se empieza a torcer? Entonces, a eso se debe las propiedades higroscópicas, que la humedad tiene un efecto directo en la madera. ¿Sí? Generalmente, una madera recién cortada tiene entre el 50 a 60% el peso. O sea que la madera recién cortada es pesado, ¿ya? Es bastante pesada porque contiene bastante agua, ¿sí? Y realmente cuando la madera está secada al aire bastante tiempo, sigue conteniendo humedad entre el 10 y el 15% de su peso en agua. O sea que en todos los casos la madera siempre va a tener agua, siempre. Pero cuando la madera se empieza a secar, empieza a encogerse, a disminuir en tamaño. Bien. Vamos a hablar de la densidad y el peso específico de las maderas. Ustedes van a darse cuenta que hay maderas que son más pesadas que otras y maderas que, aunque tienen el mismo tamaño, son más livianas que otras. Eso es muy importante porque nos ayuda a ver el tipo de madera y las propiedades mecánicas que tiene la madera. Entonces vamos a hablar de la densidad y el peso específico, ¿sí? Generalmente la madera se clasifica en 3 grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A son las mejores maderas, el grupo B son intermedias y el grupo C son las maderas con baja calidad. Entonces las del grupo A son las que tienen mayor calidad, el grupo B una calidad intermedia y el grupo C una calidad inferior. Entonces, las maderas se clasifican en estos 3 grupos. Sus pesos para el grupo A está entre 750 a 850. El grupo B está entre 700 a 750. Y el grupo C está entre 600 a 750. Entonces, esas son generalmente los pesos que tienen las maderas. Ahora hablemos acerca de la contracción y el hinchamiento. Como ya les dije, las maderas tienden a hincharse, tienden a contraerse. Y algo que varía es lo que es la humedad. Entonces, la humedad es esencial para que ocurra este proceso, ¿sí? Este proceso de hinchamiento. Bien. Entonces, generalmente se hinchan entre 2.5% axial y 6% perpendicular. Es decir, que a lo largo un 2.5% y a lo ancho un 6%. Ahora, es importante que les aclare que las maderas generalmente tienen un hilo. Lo llaman hilo de la madera. Si ustedes se van a fijar bien una pieza de madera, generalmente tiene como fibras que siguen una dirección. Entonces, a eso se le llama el hilo de la madera o el grano.
A veces ese hilo o ese grano está entrelazado, ¿ya? Y es importante que ustedes sepan distinguir la dirección que tenga este hilo. Porque dependiendo del hilo, la madera tiene diferentes propiedades. Sus propiedades van cambiando. Cuando vayamos a hacer algo de productividad y otro tipo de cosas, vamos a analizar con más cuidado acerca de cómo varían las propiedades dependiendo del hilo. Bien, la madera también tiene dureza. A ver, vamos a leer qué es lo que es dureza. Es necesario que participen algunos. A ver, Betsy, ¿puedes leer este primer párrafo sobre la dureza, por favor? Léelo. La dureza. La dureza de la madera es la resistencia que opone al desgaste, rayado, clavado, etc. Depende de su densidad, edad, estructura y si se trabaja en sentido de sus fibras o en el perpendicular. Cuanto más vieja y dura es, mayor la resistencia que opone. La madera de corazón tiene mayor resistencia que la de albura. La crecida lentamente obtiene una mayor resistencia que la madera que crece deprisa. En nuestro medio, la comercialización de la madera estructural se realiza según su dureza y se clasifica en... no veo ya. Hasta ahí sería. Nomás. Sí. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir sobre la dureza? ¿Qué es la dureza de la madera? La resistencia que tiene. Sí. Mientras más vieja es, mayor resistencia tiene. ¿Se refiere a la rigidez que obtiene la madera con el tiempo? No, se refiere a la resistencia que presenta la madera al desgaste, al rayado, ¿sí? Y al clavado. A eso decimos de la dureza. Entonces hay maderas duras, semiduras y blandas. Bien, vamos a ver otro concepto. Hendibilidad. A ver, Carlos Pérez, ¿puedes leerlo, por favor? Hendibilidad se llama también facilidad a la raja y es la aptitud de las maderas a dividirse en el sentido longitudinal bajo la acción de una cuña. El rajado es más fácil en sentido de los radios. Como madera muy hendible se acostumbra a citar el castaño, como madera hendible el roble y como madera poco hendible el carpe. Bien, entonces es la facilidad a la raja, o sea, la facilidad que tienen las maderas a dividirse en sentido longitudinal. Fíjense esta imagen, ahí tengo una madera y se ha empezado a rajar. A esto le llamo hendibilidad, ¿sí? A esa facilidad que tiene la madera a rajarse. Conductividad. A ver, Cristian, por favor, conductividad. ¿Escucha, Inge? Sí, sí. La madera seca es mala conductora de calor y electricidad. No hasta está húmeda,
La conductividad es mayor en el sentido longitudinal que en el radial o transversal, y más en las maderas pesadas que en las ligeras o porosas, por lo cual se emplean como aisladores térmicos en las paredes. Bien, entonces la madera no conduce la corriente. También tiene lo que es la dilatación térmica. A ver, Efraín, ¿qué nos dice sobre la dilatación térmica? A ver, léelo. ¿Qué dices de la dilatación térmica? Creo que dijo Efraín Inge, o no lo escuché bien. Efraín Choque. Sí. Dilatación térmica. El coeficiente de dilatación lineal de la madera es un pequeño, pudiendo ser despreciado. Bien, o sea que la madera no cambia tamaño por la acción de la temperatura. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar acerca del mercado maderero. Escuadrilla. La escuadrilla se refiere a la base y a la altura. ¿Sí? A eso llamamos escuadrilla, a la sección transversal. Entonces, esto es un tronco y se saca una base y una altura y a eso se le llama la escuadrilla. Entonces, esto se hace aserrando. Bien. Los listones, ¿qué escuadrillas tienen? ¿Qué escuadrillas tienen los listones? Base por altura nomás. 2 por 2 pulgadas. ¿No ven? 2 por 2 pulgadas. ¿Ya? Hay también de 2,5. Las viguetas o las soleras, que lo llaman en la construcción, ¿qué escuadrilla tienen? Algunos es 2 por 3, algunos, 3 dependiendo, por 3, sí. dice ahí. Generalmente es entre 3 a 4, ¿ya? Esos son soleras. Las vigas, entre 15 a 25 centímetros su base y su altura. Las basas están entre 25 a 45 centímetros. Entonces se puede encontrar en el mercado maderero estas medidas. Generalmente aquí en Bolivia se utiliza bastante la medida de pulgadas. Cuando vas a la maderera se utiliza el término de pulgada par. ¿Sí? ¿Saben qué es la pulgada par? Gary, ¿qué es pulgada par? A ver, ¿qué es pulgada par, jóvenes? Tendría las medidas 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, dije. No. Pulgada par se refiere a un redondeo. Por ejemplo, si te han salido 5, el par inmediato, ¿cuál es? 2,5. 6. ¿O cuánto? 6. ¿Sí? Si te ha salido 6.5, el par inmediato.
8. 8. Entonces a eso se refiere la pulgada par. Ese tipo de medición se habla también en el vidrio como en la madera. ¿Sí? Y de esa forma se calcula el área, siempre en par. ¿Ya? Y eso es lo que te cobran. Entonces, cuando compras madera, tú le preguntas, ¿y cuánto está el pulgada o el pie? Siempre te calculan el pie par, ¿no? O sea, si digamos es 3.5 pies, te redondean a 4. Y si es 4.2, te redondean a 6 pies. Y tú pagas por el pie, ¿no? Realmente utilizan las medidas inglesas aquí en la industria maderera, pero nosotros vamos a utilizar centímetros. ¿Cuántas pulgadas es un pie? Jessica, ¿cuántas pulgadas es un pie? Pulgadas 5. Bien. 12 pulgadas. ¿Sí? Entonces, si uno quiere saber cuánto mide una pulgada, ahí está el dedo pulgar, ¿no? Eso es más o menos una pulgada. Y un pie es del pie, pues, ¿no? Nuestro pie más o menos tiene como 12 pulgadas. ¿Sí? Entonces, esas medidas inglesas se han efectuado de esta forma, ¿no? Bien, pero nosotros vamos a utilizar centímetros. Vamos a ver otro tipo. Generalmente, no siempre se puede conseguir las escuadrillas que estamos buscando. Por eso, algo común que se hace es unir. A veces se unen varias piezas de diferente forma y puedes lograr una mayor escuadrilla. Eso vamos a ir viendo luego. ¿Cómo se protege la madera? Algo que ataca la madera son los hongos y los insectos. ¿Qué insectos atacan la madera? La polilla. Termita. Bien. Termita, polilla. Termita. Escarabajos. ¿Sí? Los escarabajos. Incluso hay algunos abejorros, ¿no? Como el abejorro carpintero, que es ese abejorro negro, ¿han visto? ¿Sí? Hay un abejorro negro grande que hace huecos en la madera y ahí hace su nido, ¿no? Entonces, esos también atacan la madera, ¿sí? Aparte de las polillas y las termitas, ¿no? Los escarabajos también atacan la madera. Y cuando la madera está sometida mucho tiempo en humedad, los hongos, ¿sí? Empiezan a atacar la madera. Entonces, para prevenir el ataque de hongos están los fungicidas, que son productos químicos que se pueden rociar. Y para insectos, los insecticidas. Porque si voy a tener una estructura de madera y quiero que dure el mayor tiempo posible, necesito proteger de estos elementos que pueden dañar la madera. Puedo aplicar con brocha. Puedo atomizar, es decir, en chisguete, ¿sí? O puedo hacer un tratamiento de inmersión, o sea, en una piscina coloco el químico en agua y ahí lo meto a la madera y lo dejo reposar un tiempo. Entonces el químico actúa y logra su efecto, ¿sí? Si quiero proteger de la humedad, necesito barnizar. Hay barnices y otro tipo de aceites que se le coloca a la madera y eliminan los hongos y los insectos. Por ejemplo, si a la madera le ha entrado polilla, algunos le meten diésel. ¿Han visto? Meten diésel a los huequitos de las polillas y todo muere ahí. Y de esa forma voy protegiendo la madera, ¿sí? Entonces es importante que se haga buen mantenimiento a la madera, porque si la madera es atacada por insectos y hongos, pierde su dureza y resistencia y es más vulnerable.
Vamos a hablar algunos defectos que tiene la madera. La fenda o rajadura. A ver, este párrafo, Eric García, fenda o rajadura, por favor. ¿Desde qué parte dije, perdón? Fenda o rajadura, léelo. Ya está bien. Está bien, está bien. Una fenda o rajadura, que es una separación a lo largo de la veta, generalmente entre los anillos anuales. Este efecto influye a los miembros que estaban sujetos a flexión, debido a que disminuye su resistencia al esfuerzo cortante. Este defecto no afecta tanto al a elementos sometidos o compresión longitudinal de columnas. Vamos a ver lo que es una fenda o rajadura. Fíjense, esto es una fenda o una rajadura. Algo que aparece a lo largo de la madera. Cuando vemos esto en la madera, ¿qué significa? Según el párrafo, ¿qué significa? ¿A qué afecta esto? Disminuye su ¿A qué afecta? Eso. Entonces, tenemos que rechazar, ¿no? Tenemos que rechazar si es que hay eso. Bien, ahora veamos lo que es un nudo. A ver, Fernando Guaita, nudo. Bueno, Chinge. Sí, nudo, léelo, por favor. Un nudo que es la parte de una rama que ha sido rodeada por el crecimiento del árbol. La influencia de este defecto en la resistencia depende en su número, sus dimensiones y en la ubicación que tiene el miembro estructural a analizar. Esto influirá en los valores admisibles de diseño a emplear. Bien, entonces les voy a mostrar lo que es un nudo. Esto los carpinteros le llaman ojo de la madera. Si yo lo presiono esto, se hace un hueco, porque esta parte de acá es bastante débil. Entonces, ¿a qué afecta esto cuando ocurre? ¿A qué afecta? ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo afecta esto? En la resistencia. Bien. En la resistencia de la madera. Porque crea huecos y le quita sección transversal. Entonces, si hay varios, afectan la resistencia. Bien, veamos el otro, grieta. Pablo, por favor. Una grieta que es una separación a lo largo de la veta cuya mayor parte atraviesa los anillos anuales de crecimiento y se producen generalmente a partir del proceso de curado. Este defecto influye, al igual que una fenda o rajadura, en la disminución de resistencia al esfuerzo cortante. Bien. Fíjense, es parecido a una rajadura, pero ¿cuál es la diferencia entre rajadura y grieta? Diferencia entre rajadura y grieta, bien. Es más superficial y la grieta es ya más profunda. Bien, Jessica. Para tener una idea,
Cuando tú haces caer tu celular al piso, se raja el vidrio templado. ¿Sí? Ves como pequeñas rajaduras. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos rajadura, ¿no? A líneas, ¿no? Que aparecen. Pero si tú agarras algo y lo cortas, ya haces algo más profundo y más grueso, a eso se le llama grieta. O cuando la pared se raja y puedes tú incluso hasta meter tu dedo en el agujero que ha hecho la rajadura, a eso nosotros lo llamamos rajadura, ¿ya? Entonces es más profunda la grieta que la rajadura. La rajadura, como dice su compañera, es superficial. Esto es una grieta donde ya puedes meter cualquier un lapicero, puedes meter la punta de un lapicero, una regla. Entonces a esto le llamamos una rajadura, una grieta, perdón. ¿Sí? ¿Qué es una hendidura? A ver, Juan Casaúl. ¿Qué es una hendidura? A ver, ¿qué es una hendidura? Una separación longitudinal. Es una separación, ¿no? Parecido a lo que habíamos visto antes, ¿no? Va separando. Después hay la bolsa de resina, que es como ese ojo que habíamos visto, pero que puede ocasionar orificios, ¿sí? En la madera. A ver, vamos a ver aquí. Entonces, cuando hablamos de una hendidura, estamos hablando de una parte que está como hundida, ¿sí? Por eso es hendidura. Ahora vamos a ver la bolsa de resina. Entonces, la bolsa de resina son estas cosas, ¿no? Que aparecen. Fíjense, estas son bolsas de resina, que son defectos que tiene la madera. ¿Sí? Después hay lo que es la veta oblicua. Entonces, la veta oblicua la veta oblicua, fíjense en este instrumento. Aquí tiene un grosor y de repente se pasa a otro grosor. Eso es por el mal corte, ¿sí? Entonces, miren, esta madera parece como calamina, ¿no? Aquí tiene un grosor, aquí se baja a otro grosor y de ahí sube a otro grosor. Entonces, se ha creado una veta oblicua. Y eso es porque se ha hecho un mal corte. Aquí también se puede apreciar eso, la veta oblicua, ¿sí?
Entonces, a veces ese problema se debe al mal cortado de las tablas, la B doble. Pudrición, entonces ya nos imaginamos lo que es esto. Y generalmente hay que tener cuidado y antes de utilizar una madera hay que fijarse en estos defectos que pueden haber. Curado de la madera. A fin de que la madera se pueda secar correctamente y no ocurran este tipo de cosas que podrían ocurrir, el agrietamiento, la rajadura podría ocurrir en el periodo de secado, se tiene que efectuar un curado adecuado. Para eso quiere decir quitar el contenido de humedad de la madera de forma gradual y se lo puede curar al ambiente o se lo puede curar en horno. Se hace calentar en un horno especial la madera y se le quita la humedad. O se lo pone en un lugar durante largo tiempo. A veces el carpintero que no puede terminar el mueble dice, ¿y dónde está mi mueble? No, es que la madera está secando la madera. Tiene que secar. Y tiene que secar un largo periodo de tiempo para que se evite las rajaduras o el agrietamiento, o rápidamente se la puede secar en horno. Bien, algunas ventajas que tiene la madera en la construcción: aísla el calor, cuando hay riesgo sísmico también es útil la madera, es liviana comparado al concreto. Desventaja: es un material combustible, hongos e insectos pueden atacar, tiene propiedades higroscópicas y se deforma fácilmente. Bien, la siguiente clase vamos a ver un poco acerca de las normas de diseño. Ya, ahora solo estamos viendo un repaso teórico de algunas cosas. Ahora vamos a sacar una evidencia. Por favor, prendan sus cámaras, por favor. Bien, jóvenes. Entonces, quedamos acá y la siguiente clase, que es el viernes, ¿no? Continuamos. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao.